Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, Bien, bien, aquí estamos. Hola, profe, buenas tardes. Excelente. Qué bueno. A ver, estamos 29 alumnos y un profesor. Vamos a empezar nomás con la... ¿qué tengo acá? Espera. Ahí. Vamos a empezar con la asistencia. A ver, ¿dónde tenemos la cosa? José Aero. Aquí, profe. Buenas tardes. Miguel Amigo. Presente, profe. Revisé el CPA. El segundo que mandaste, así que te salvaste. No. Vale. Muchas gracias. Misael Ancán. Misael. Todavía no. Matías Angulo. Presente, profe. Hola, Matías. Pablo Carmona. Presente, profe. Hola, Pablo. Jorge Contreras. Presente, profesor. Hola. Matías Palominos. Matías Palominos, todavía no. Joaquín Pozo. Joaquín Pozo, tampoco. Alejandro Ramírez. Alejandro, tampoco. Y Kimberly Segovia. Kimberly, tampoco. La mitad nomás de IES. Son poquitos. Vamos con la otra parte, la parte más grande de CAE 24. Benjamín Arancibia. R2D2. Pensé que era mi cosa, pero no. Pero presente, eso entendí. Jennifer Aranda. Jennifer todavía no. Nicolás Aravena. Presente, profe. Buenas tardes. William Saraya. Te veo por ahí. Presente, profe, buenas tardes. Buenas. Michael Avelaño estaba en el dentista. Segundo. Ya, eso necesito. Ay, Dios. Javier Bazar. Javiera, no. Alexandra Cancino. Hola, profe. Hola, Alexandra. Cristóbal Contreras. Buenas tardes, profe, presente. Hola, Cristóbal. Roniel Cuevas. Buenas tardes, profe. Presente. Hola, Roniel. Vittorio Davagnino. Vittorio. Llegó una vez nomás y después nada más. Tomás Donoso. Tomás Donoso. Tampoco. Marion Díaz. Ahí te veo, Marion. ¿Cómo estás? Profe, presente. Buenas tardes. Raimundo Fajardo. Raimundo. No. Matías Figueroa. Presente, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Andrew Guayón. Hola, Profe, profe. Fajardo dijo presente en el chat. Hola. A ver, ¿quién está en el chat? ¿Quién está en el chat? Ah, Cartosa ahí en el chat. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice? Raimundo Fajardo. Raimundo está, entonces Raimundo Fajardo está presente. ¿Y qué están diciendo todos en el chat? Ja, 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 ja. Gorro. Sí, se letra. Benjamín Arancibia, presente también estaba. Arancibia, sí. Ya lo tenemos presente. Chuta. Presente Raimundo, ya, ok, estamos todos. Seguimos con Laura Jacobi. Laura. Presente, profe. Hola. Pedro Leiva. Hola, profe, presente. Hola, Pedro. Benjamín Leiva.
Benjamín Leiva, no. Pensé que lo vi recién. Bastián León. Presente, profe. Hola, Bastián. Camilo Ligri. Camilo. Camilo, no. La clase anterior, Camilo entró en el momento que terminamos, así como raro. Michelle Manquileo. Aquí, profe, buenas tardes. Hola, Michelle. Camilo Meléndez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cristóbal Meneses. Alguien escribiendo. Presente, profe, presente. Benjamín Leiva, sí, problemas con el mic. ¿Dónde está? Benjamín Leiva está. Y la Kimberly también entró. Veo que la Kimberly también tenemos presente. Joaquín Pozo, presente. ¿Dónde está Joaquín en el otro? Ay. Por favor, entran a la hora, porque si no, eso se demora demasiado tiempo. Cristóbal Meneses estaba, ¿cierto? Sí, profe, acá. Sí, ya. Hola. ¿Cómo está la recuperación? ¿Bien? Bien, profe. Y bueno, Estefanía también. Hola, profe, presente. Hola. Cristóbal Millar. Cristóbal Millar. No. Sebastián Montalva. Buenas tardes, profe. Presente. Joaquín Muñoz. Presente, profe. Hola, Joaquín. Benjamín Neculqueo. Presente, profe. Buenas. Diego Ortega. Presente, profe. Hola, Diego. Pedro Ortúzar. Presente, profe. Hola, Pedro. Daniel Prado. Daniel. Oye, ¿no? Qué raro. Ignacio Quintana. Presente, profe. Hola, Ignacio. Brian Riquelme. Presente, profe. Hola, Brian. Catalina Risco. Hola, profe, presente. Hola, Catalina. Esteban Rizo. Te vi también. Aquí, profe. Buenas tardes. Félix Rojas. Buen Pomerich. Y Juan Jimena. Presente, profe. Hola, Félix. Carlos Saavedra, con gorro. Presente, profe. Hola. Matías Sánchez. Hola, profe, creo que me mencionó. Buenas tardes, profe. Daniel Prado. Daniel, sí. Ya te extrañé como raro, pues siempre estás y ahora no estás. Sí, no, está llegando a mi casa. Aquí estamos. Ya. Matías, está Jesús Santibáñez. Presente, profe. Buenas tardes. Hola, buenas. Aníbal Soto. Presente, profe, buenas tardes. Buenas. Cleber Saint-Jean. Presente, bonsoir. Bonsoir. Luis Tejeda. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Alonso Ortiz. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas. Samuel Toro. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, Samuel. Rodrigo Urra. Buenas tardes, profesor. Presente. Hola, Rodrigo. Joshua Urtubia. Hola, profe. Buenas. Buenas. Francisco Valencia. Francisco. Vittorio también llegó. A ver. Vittorio, para notarte también. Aquí está Vittorio. Francisco no. Y Paz Vázquez. Hola, profe, presente. Hola, Paz. A ver, ¿quién falta todavía? Hola, profe. Alejandro Ramírez. Buenas tardes. ¿Está Misael Ancán? Misael. No. ¿Está Matías Palominos? Matías, Acá, sí. profe, presente. Hola. Ese y ese. Y de aquí, ¿quién falta? Jennifer Aranda. No. Javier Abazán. No. Sí, Tomás profe, Donoso. Jennifer Aranda. Jennifer Aranda. Ah, muy bien. Anotada. Javiera, no. Entonces, Tomás Donoso. No. Cristóbal Millar. No. Y el resto estaba. Y Francisco Valencia. Ya, ahí estamos.
Vamos a empezar. Me di cuenta ayer de repente que el lunes, no el próximo lunes, pero la semana siguiente es el 12 de octubre. Y 12 de octubre es feriado. Así que tenemos que apurarnos un poquito porque esa clase tenía como repaso, porque el certamen es 2 días después. ¿Qué pasó el 12 de octubre, profe? Día de la raza. No sé. Descubrimiento de América. Es feriado. Ah. Solamente aquí no tengo idea qué feriado es, pero es feriado. ¿Qué significa? Yo planifiqué el 12, tengo 3 clases, aerodinámica con ustedes y CPA, que se me va a la cresta toda la planificación, así que tengo que reprogramar 3 clases. Con ustedes, bueno, ese repaso cortito de 45 minutos, no es tanto, entonces, pero significa que tenemos que terminar la próxima semana con todo. ¿Qué podemos hacer? Ningún problema, pero significa que tenemos que empezar ahora, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Bien, el lunes hablamos un poquito sobre ATA-57 alas, ¿cierto? O en inglés, wings, porque todo va en inglés, así que seguimos con el inglés en wings. Vimos que también las alas están construidas con una piel, con stringers que me dan más fuerza. Y en medio de las 2 alas, adentro del fuselaje, en el fondo, tengo el center wing box, donde se conectan las alas y esa parte es la parte más fuerte del avión. ¿Sí? Mis alas, obviamente, en ambos lados del fuselaje, que me generan suficiente sustentación para mantener el avión en vuelo. Es lo que hemos visto o que estamos viendo en aerodinámica, por los que ya lo tuvieron el año pasado o el semestre pasado, o los que están en aerodinámica ahora. También todo el combustible está ahí, salvo si tengo un avión de extra range, un ER. Ahí tiene un estanque de combustible en el center section. ¿Sí? El center wing box, ahí tengo un estanque extra y ese center tank es más grande en volumen que las 2 alas juntas. ¿Sí? Vamos a ver también. Están todos los componentes, están aquí también en mi ala, las bombas, todo está aquí en la construcción de la ala. Lo voy a bajar un poquito. 3 áreas entonces principales, a la derecha, a la izquierda y el center wing box, la parte donde se juntan los dos. Una vez que se juntan, no se suelta más, nunca más a desconectar, salvo cuando el avión ya llega a su final y ahí lo vamos a cortar con máquina grande y ya no queda vida al avión, ¿cierto? ¿Cómo está? Y hasta ahí llegamos el lunes y esa es la parte un poquito más nueva. ¿Cómo está construido mi ala? Tengo esta construcción, ¿sí? Tengo 2 vigas en general, una viga delantera, una viga trasera. ¿Se acuerdan los wing stations perpendicular a la viga trasera? Bueno, aquí está la viga trasera. Adentro tengo ribs o costillas que mantienen la forma y tengo piel afuera y para darle fuerza suficiente a la piel, tengo aquí también mis strings. Aquí pueden ver, tengo como una forma extraña, no que hemos visto, pero puede ser un L, puede ser una Z, puede ser un headstring, ¿sí? Los 3 que tenemos. Mis ribs, mis costillas en este caso, también forman parte, aquí tienen hoyitos, pero si están cerrados también pueden formar parte del estanque de combustible, una pared para cerrar ese estanque. Las ollas, los hoyos están aquí para dejar traspasar combustible de un lado para el otro, pasa también por aquí abajo, pero también si no necesito el material aquí, lo saco nomás porque significaría tener peso que no necesito. Si no necesito el peso por la fuerza que tiene que resistir esa parte de la estructura, lo saco nomás, ¿sí? Porque no lo necesito.
Adentro entonces mis fuel tank. Significa si es un fuel tank, si es un estanque de combustible, tengo que sellar todo muy bien. Si no quiero que el combustible se pueda escapar de algún lado. Profe, Sí. ¿los tanques de combustible están en una sección del ala o en toda el ala? Generalmente en todo el ala. Pero aquí dentro del torsion box, dentro de esa caja. Si vamos a verlo más, creo que viene más adelante, pero da igual. En el fondo tengo aquí está una viga, otra viga, y tengo piel que conecta esos dos. ¿Sí? Arriba y abajo. Ese se llama el torsion box. Torsion box. Ay, disléxico. Sí, es mi torsion box. Ese torsion box es mi caja de torsión. Esa caja resiste cada deformación de mi ala. ¿Sí? Si tengo fuerzas, un poquito para arriba, así, que quieren deformar mi caja del ala, no se puede porque está cerrada, es una caja y además, normalmente si son solamente dos vigas, sí se puede, pero como tengo costillas adentro, que por ejemplo, para las mujeres tengo un rosado lindo, si tengo así, son flechas, pero bueno, si es material nomás para mostrar que esa está cerrada, eso entonces prohíbe cualquier deformación de esta parte, ¿sí? Mantiene la forma. Entonces mis costillas, mis ribs mantienen la forma. Si no necesito el material, como dije, puedo hacer aquí un hoyo, otro hoyo, otro hoyo, porque no necesito el material más, ¿sí? Entonces, y además me deja traspasar un cable, me deja para traspasar combustible, me deja traspasar un tubo que tiene que ir de un lado por otro lado. Entonces, son funcionales y además me ahorran el peso del material que no necesito para darle fuerza o forma al estanque. Pero ese se llama el torsion box, entonces mi caja de torsión. A esa caja de torsión pongo en el fondo. No, estamos mal en la tarde. Bueno, estamos mal en la mañana también, da igual, siempre estamos mal. Pongo una nariz, ¿sí? Y atrás tengo mis flaps, o una parte así de spoilers, y abajo tengo mis flaps, y aquí otro flap, que me forman al final, para indicarlo más o menos, así mi perfil alar total que tengo, ¿sí? Entonces, adentro de ese perfil alar, tengo esa caja, el torsion box, que me da la fuerza principal de la construcción de mi ala. Eso vemos aquí. Entonces, tengo skin panels, piel arriba y abajo, que me dan el superficie externo, ¿cierto? Me dan la forma también, pero para aguantar todas las fuerzas necesito los strainers para, igual que en el fuselaje, traspasar las fuerzas, para dividir la fuerza, para darle suficiente rigidez a la piel, para no doblarse, porque la ala, cuando lo ven, tengo el video apagado. Si el avión empieza a volar, pueden ver, interesante, siéntese cuando van a volar en el ala con el combustible está colgado hacia abajo. En el momento que el avión empieza a correr sobre la pista, se ve que la ala empieza a generar sustentación y la ala va a subir, la punta viene hacia arriba. Bueno, eso obviamente es un doblaje, y para evitar un doblaje demasiado grande, también tengo los strainers que prohíben ese doblaje demasiado grande. Pues que tenemos aquí arriba, entonces, generalmente bajo compresión, ¿cierto? Porque tengo material, como el ala se va para arriba, entonces se comprime el material arriba. Abajo tengo material bajo tensión, porque ahí el material se estira, ¿sí? Entonces, ahí abajo tengo generalmente aleaciones de aluminio con cobre, y arriba tengo aluminio con zinc, ¿sí? Hay que ver entonces qué tipo de material tengo.
Pero como dije, tengo mi estanque de combustible aquí adentro, mi ala, entonces tengo que sellarlo bien, ¿sí? Todas las juntas tienen que estar bien sellados para que no salga para que no haya alguna filtración de combustible. Si tengo que traspasar algo o conectar algo, un sensor que está adentro, entonces entra por aquí, todo tiene que estar bien sellado, tiene que tener una tapa aparte, si está ahí adentro, todo tiene que estar bien diseñado, bien sellado también para evitar un derrame de combustible. Ahora, si tengo entonces mi ala con esas vigas y tengo también esas costillas entre medio, aunque tengan un hoyito chiquitito, si tengo que trabajar en algún lugar, tengo que llegar. Y si hay un hoyito así, no puedo llegar a la sección al lado. Entonces significa en cada parte tengo access panels, ¿sí? Access doors o access panel. Es un panel así, con harto tornillo. Siempre interesante, el avión llega al hangar y lo primero que van a hacer, un turno entero, tomar su destornillador y abrir la cosa, y abrir. Y hay 20 mecánicos ahí, abriendo todo el avión durante 2 horas y media, abriendo todos los paneles que tienen que ser, que hay que abrir, obviamente, ¿sí? Perdón. Pero de esa manera tengo acceso entonces a cada sección entre cada rib para llegar al lugar donde tengo que llegar. El momento aquí donde está el motor colgado, tengo una fuerza dentro de mi estructura de mi ala para traspasar, obviamente, y para colgar el motor ahí, ¿sí? Entonces las fuerzas tengo que traspasar a la estructura del ala y de ahí lo lleva al fuselaje. Sí, pero tengo access panels que siempre, o access doors, para entrar ahí. Esos no son tan grandes, pero si no hay alguien que no es demasiado gordo, puede entrar justo ahí, ¿sí? Entonces puedo mirar con la cara, puedo meter una mano, puedo hacer algo adentro si es necesario. Las 2 vigas, front spar, rear spar, viga delantera, viga trasera, están ahí para cargar la mayor parte de las fuerzas, ¿sí? Ahí obviamente están colgados entonces también los motores, tren de aterrizaje también está conectado a esas vigas porque son vigas grandes o bastante grandes que resisten esas fuerzas que se generan por los motores, el empuje, y también por tren de aterrizaje, el golpe del aterrizaje mismo, o el puro peso del avión ya si está en tierra con todo el peso ahí. Sí, con todo el combustible, etc. Ahora las vigas, depende del avión, obviamente, ese es un ejemplo que la viga no necesariamente tiene que ser una viga de una pieza, ¿sí? No, si yo miro la construcción de un viaducto en la carretera en este momento o en un edificio, generalmente son esas vigas de forma I, ¿cierto? Si lo dibujo aquí, son como esa forma en forma I, de una extrusión así. No necesariamente es lo que necesito o lo que busco aquí. Bueno, la forma sí, porque la forma I en sí, los webs me prohíben la deformación en la dirección así, ¿sí? Ese celular no puedo doblar en la dirección así, ¿sí? Porque eso me prohíbe ese movimiento. Lo mismo, la parte arriba de mi I, parte arriba y abajo, es en el fondo la misma, pero en esa dirección, ¿sí? Entonces, la forma I me da bastante firmeza, solamente se puede doblar. El celular no puede doblar, pero tiene un movimiento en la dirección longitudinal. Pero los otros dos prohíben las fuerzas de deformación en esas direcciones, ¿sí? Entonces, la forma I es algo muy resistente a la deformación, entonces muy fuerte en la parte de construcción. Pero una viga así de grande
pesa mucho, entonces muchas veces también se ve que se arma una viga así. ¿Sí? Tengo aquí una placa de aluminio, que es el web, y tengo como esquinas que yo fijo con remaches, lo fijo a esa web, a esa placa en el medio, y así armo un I o un C de esa manera. ¿Sí? Y sobre esas partes, arriba y abajo, que me prohíben entonces la deformación en esa dirección, puedo colocar la piel y puedo fijar la piel. ¿Sí? Como pueden ver, son hartos remaches que tengo aquí, porque hay harta fuerza aquí. ¿Sí? Aquí hay la sustentación, una succión de aire, entonces no quiero que la piel se vaya así nomás. Sería muy, perdón, sería muy peligroso si esta parte se rompe. Si pasa algo así, pueden ver algo como esto. Déjame buscar. Está en fotos. Imágenes. ¿Una consulta? Dime. Profe, ¿de qué material pueden estar hechas esas vigas? De 70-75, porque van parte bajo presión, pero otra parte en tensión. Entonces, depende del material que necesita. Pero son materiales específicos. Eso sí. Para mostrar fatiga, chuta, el computador es más lento. Bueno, Microsoft es más lento que nada. A ver, para mostrar fatiga, me imagino que lo mostraron también en materiales. Sí, al menos. Ya, ahí vamos. Esa es fatiga. Y aquí tengo un hoyito de un remache, por ejemplo. Se dañó un poquito y con el tiempo, al tener el material bajo presión, o bajo tensión, perdón, se forma una grieta y la grieta va caminando, buscando la parte más débil del material. Si tengo esta, espero ahora que un poquito más rápido, si se quiere abrir, aquí, lo mismo, tengo un pequeño daño aquí, y de ahí empieza la grieta, ¿sí? O puede ser también más grande, ese puede ser, por ejemplo, lo que mencioné, la entrada del avión, ¿sí? Una esquina así, está redondado, pero igual hay una grieta. Y si la tengo la tercera, esta, y eso pasa si tengo distintas ollitas con una grieta y uno más grande, ese va como un zipper, un cierre de un pantalón, se abre. ¿Sí? Si tengo esto bajo presión, es rapidito. Y al final, si eso pasa en la piel, pasa algo así, y ese es el vuelo 737 que aterrizó sin personas muy heridas al menos, pero sí, aquí toda la parte de arriba del avión se fue del fuselaje, ¿sí? Todas las fuerzas entonces se quedaron aquí abajo. Es un milagro que aterrizó en 1988 ya, pero ese también es el efecto de fatiga, ¿sí? Y no solamente ahí pasa, pero si miren aquí, ahora se abre, ese por ejemplo en una bicicleta, ¿sí? Eso muchas veces una lesión de magnesio. Aquí pueden ver también tengo un daño adentro del pedal, de la cosa para pedalear, ¿cierto? O puede ser una llave también. Tiene un pequeño daño y pueden ver que tengo también fuerzas que se repiten, ¿sí? Porque de aquí se ve como cada vez se crece un poquito más. Y en el momento que está aquí, el resto ya se va de uno. Eso es lo que digo, que el material aguanta, pero no aguanta tanto. ¿Sí? Se va y se va de uno y ¡pum! Como explosión se va por completo. Y tenemos otra, un 737 también. Otra parte de la piel que se va. ¿Sí? Hay un hoyo en el techo. Ya, lamentable, pero
El avión aterrizó bien, no pasó nada, pero la idea que es que esto no pasa. Profe, ¿eso es una falla recurrente, el 737? No, es una falla recurrente en aerolíneas que no hacen buen mantenimiento. Ah, ya. Southwest es un low cost, ultra low cost, ¿cierto? La low cost más grande de Norteamérica, creo que. Sí, pero Southwest también tiene algunas, ¿cómo se llama? Fallas ya en contra de ellos de la FAA que hacen mal mantenimiento y en este momento tienen no sé cuántos aviones también en tierra, ni siquiera un 737 MAX, pero un 737-800 creo, algo así, porque también están con problemas. En ese momento le dijeron, ya, qué bueno, porque no estaba volando tanto, entonces no se nota, pero tienen como 150 aviones en ese momento en tierra por mal mantenimiento. Y tiene que revisar y tiene que ponerse al día, porque si no, no pueden seguir volando. Y ellos dicen, no, pero no tenemos tiempo, que tenemos que volar. No, hay que cumplir con las normas, etcétera, porque si no, pasa esto. Esa es fatiga. Pueden ver que aquí arriba se abrió como un zipper. Y aquí tengo lo mismo, tengo todas las ollitas de remaches, pero ese es fatiga. Y bajo la presión de la cabina, se abrió nomás y saltó. Significa cambiar todo el panel y revisar todo. Sí, eso ya dentro del taller. Pero si esto pasa así en vuelo, no es buena publicidad, digamos. Pero no son la única aerolínea. Uno grande también, United Airlines, en el 747. Pasó esto durante un vuelo. Aquí pueden ver bien los frames, los stringers, etcétera. Pero había fatiga también en la piel. Y una sección grande se fue ahí. Flight 811, ahí sí quedó el avión. ¿Sí? Entonces no solamente, y es hace años, porque ya hace años ya no tiene esa pintura, pero no es algo que ocurre mucho, pero ocurre. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que revisar el avión bien, y hacer NDI para revisar si hay alguna grieta en algún punto que no pensamos o que el fabricante no pensó en que ahí ocurriera una grieta. ¿Sí? Pero ese es fuselaje todavía, un poquito fotos de fuselaje, pero eso también puede ocurrir obviamente en mi ala si no tengo el material correcto o si no reviso bien. Pero eso quería buscar. Sí, entonces, aquí tengo mi viga armada en el fondo de partes. ¿Sí? Y para darle más fuerza aún a este web, a esta parte central de mi viga, también tengo una onda de stringers, de un refuerza, que también conecto a esa placa para darle más fuerza aún, que no se dobla de ninguna forma. Sí, front spar, entonces eso lo que dice aquí. Esas esquinas con stiffness, ¿sí? Con stringers. En el fondo. También tengo ángulos y que están para arriba y abajo, y la viga trasera, el rear spar, está construido en una manera similar. ¿Sí? No necesito un diseño extraño o aparte. Es parecido, solamente ahí también está conectado el tren de aterrizaje, y muchas veces, aunque tengo dos vigas con la caja de torsión, como vimos, en la parte donde está el tren de aterrizaje hay una tercera viga, específicamente ahí para conectar las dos partes del tren de aterrizaje. Uno está al rear spar y uno a esta viga extra que tengo en la construcción. Si lo dibujo, si borrar todos los dibujos. Si tengo así una viga y tengo así una viga, ¿sí? En la construcción de mi ala en sí entero. Aquí atrás voy a tener una viga extra y aquí entre medio tengo la conexión de mi tren de aterrizaje. ¿Sí? Aquí tengo la pata de mi tren de aterrizaje con las ruedas por aquí. ¿Sí? Entonces, de esa manera puedo usar
ese false bar, ese viga falsa en el fondo, que es chiquitita nomás para poner justo las ruedas o el tren de aterrizaje aquí también con la parte de estructura por este lado. ¿Sí? Eso se dobla y se va para arriba, para allá. ¿Ya? Entonces, 2 o 3 spars, 2 o 3 vigas que tengo para la construcción de mi ala en este punto. Aquí pueden ver ese full spar, esa tercera que está aquí, y justo entonces tengo aquí la construcción de mi tren de aterrizaje. ¿Sí? Ese se estira para adentro, eso se dobla, y el total, ese es la bisagra en el fondo. Esta parte se dobla hacia adentro, y ahí se dobla el tren total. ¿Sí? Entonces, por un lado a la viga trasera y el otro lado a la viga extra. ¿Sí? Y esos 3 vigas están conectados obviamente aquí en el center section del fuselaje, que es extra fuerte. ¿Sí? Ahí tengo la conexión más fuerte. Aquí está conectado, más especificado, perdón. Aquí el Landing Gear Support Arm está hecho de titanio, más fuerte. ¿Sí? Tengo fuerzas muy, muy grandes ahí. Pues ahí tengo el titanio. También está conectado entonces, como ya expliqué, al center section aquí. Los ribs, a ver, la center section vamos a ver más adelante también, más en detalle. Los ribs tengo ahí para darle forma a mi ala, ¿sí? A mi perfil. Ese en el fondo me define el perfil ala. Como pueden ver, aquí tengo mis stringers entre medio. ¿Qué pueden ver de este dibujo? Que en esta zona tengo fuerzas más grandes. ¿Por qué? Porque aquí tengo head stringers. Aquí abajo tengo menos fuerzas. ¿Por qué? Porque tengo stringers L. Y aquí tengo fuerzas intermedios porque aquí tengo Z. ¿Sí? Entonces, tengo aperturas para que el combustible pueda ir de un lado para el otro. En este caso está completamente cerrado con sus fuerzas entre medio también para evitar una deformación de los ribs. Eso entonces me lleva toda la torsión que tengo en mi ala, y por eso también en alta velocidad no ocupo los ailerones en la punta, porque ahí tengo muy poco material. Tengo quizás la punta aquí nomás que me queda. Entonces mi caja de torsión no resiste las fuerzas que se generan al deflectar los ailerones. ¿Sí? Entonces necesito material para resistir las fuerzas que se generan ahí. ¿Sí? Si estoy más cerca del fuselaje, tengo 2-3 metros de largo para resistir todas las fuerzas. Entonces ahí sí puedo deflectar un high-speed aileron para de esa manera tener un aileron a alta velocidad. También entonces son paredes para generar para formar una pared para mi estanque de combustible. ¿Sí? Obviamente ahí no hay espacios entre medio. En el leading edge, aquí tengo una conexión al front spar, a la viga delantera. Tengo la conexión de mis slats. ¿Sí? Los slats forman parte de la punta de la nariz de mi perfil. Y ahí también tengo entonces la conexión de mis slats. Ahí tengo la conexión de los actuadores que operan los slats. Ahí también tengo slats o Kruger flaps, lo que vimos en aerodinámica. ¿Sí? Entonces ahí también las fuerzas que pasan, las fuerzas aerodinámicas que pasan por los slats, en el momento que están deflectados, también los traspaso por los rieles donde bajan y por los actuadores al front spar, y del front spar otra vez al center section y el resto del fuselaje. Sí, ¿cómo está hecha? Bueno, también es mi viga con sus stiffeners, con sus refuerzas. Puede ser de el leading edge en sí, el sled puede ser de
honeycomb material. Sí, es el material que puedo formar porque es muy delgadita, no tengo mucho espacio para hacer una estructura adentro. Entonces ahí puedo aplicar glass fiber honeycomb material formando el perfil que quiero en ese punto. Y la punta en sí está cubierto con una aleación de aluminio. El trailing edge o el rear spar, la parte, la borde de fuga, ahí tengo mis flaps. ¿Sí? Ahí tengo flaps, ailerones, etc. Y eso también es la forma final de mi perfil, como lo vimos en el dibujo malo que hice recién, ¿cierto? Obviamente ahí también tengo formas, una onda de ribs que me dan esa forma al perfil, a los flaps que necesito en ese lugar. Esos flaps están conectados a unos rieles y los rieles me dan el movimiento al final a mi flap. Los mueven por esos rieles hacia abajo, hacia atrás, con unos actuadores que lo empujan o lo retractan, ¿sí? Entonces ahí tengo todos los controles de vuelo y su operación en los flap tracks y los actuadores. Y también, entonces, como dije, tiene sus ribs, tiene sus stiffeners, tiene sus stringers, tiene su viga, también puede ser, en este caso es el primer flap, tiene su propia viga, tiene su propio spar, en este caso, para hacer el flap. Y aquí tenemos center section. El center section, como dije, es el center wing box, es la parte más fuerte del avión, ¿sí? Como diría la Luby, fuerte. Aquí podemos ver algunos bulkheads. Bulkheads eran frames que eran más gruesas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí pasan fuerzas más grandes. Bueno, donde hay más fuerzas que en la conexión entre mi ala y mi fuselaje, ¿cierto? Ahí traspaso toda la sustentación de mis alas al fuselaje, al resto de mi avión, a mis pasajeros que quiero transportar de punto A a punto B. Por ejemplo, en KLM, todavía no la había mencionado hoy día, ¿sí? Pero en el fondo es lo mismo que mi ala. Es como mi torsion box, tengo una viga delantera, una viga trasera, una piel arriba, una piel abajo. Mi ala sigue en el fondo por debajo del piso. ¿Sí? No es que hay un espacio libre aquí, no. Mi ala sigue por aquí y mis fuerzas que traspaso, porque aquí se conecta el ala con mucho tornillo grandes, las fuerzas traspaso aquí y se disipan al tiro por esos frames, por esos bulkheads, al resto de la piel que está aquí abajo o al lado, perdón, y aquí hacia arriba se forma el fuselaje entero. Entonces ahí disipan las fuerzas al resto de la estructura, ¿sí? En el fondo es la misma construcción entonces que mi ala. Y aquí adentro puedo tener un estanque o no, depende del avión. Si tengo un avión en extended range, sí, ahí adentro hay combustible, y harto combustible. Como dije, el más que las dos alas juntas. ¿Sí? Entonces puedo más que doblar el rango, por ejemplo, de mi avión en este caso. Aunque, obviamente, si yo meto combustible aquí, significa más peso también. Y no quiero peso, más peso significa que voy a gastar más combustible. No es exactamente el doble de la distancia, pero un factor importante que yo puedo volar. Ese problema también con aviones, hoy en día están buscando vuelos de 18, 19, 20 horas. En sí no es un problema. El avión puede hacerlo, pero necesito combustible para hacerlo. Y el avión tiene un maximum takeoff weight, entonces no puedo superar ese peso. Si yo necesito más combustible, tengo que dejar pasajeros. No puede tener tanto peso. Y si no tengo tanto pasajeros, no es rentable, porque necesito pasajeros que me paguen el vuelo, etc. ¿Sí? Entonces, la única manera, mantener el mismo volumen de combustible y la misma cantidad de pasajeros y carga, significa la única opción es tener motores más potentes y más eficientes, que no ocupan tanto combustible. Entonces, con la misma combustible puedo llegar o puedo volar más tiempo.
Esa es la única opción que hay, y eso es lo que se están probando en este momento. Aparte de hacer pruebas con los mismos pasajeros y la tripulación, porque ¿qué pasa si yo estoy en un avión durante 19, 20 horas conmigo, y qué pasa con el piloto? Si un piloto puede hacer un turno de 8 horas, durante 20 horas necesito entonces 3 tripulaciones. ¿Sí? Cosas así, ¿dónde los dejo? Es más caro en tripulación. Entonces, la idea es entretenido, un vuelo directo de Sydney a Londres, que ya se ha hecho, pero es un vuelo de 20 horas, 19 o 20 horas. El vuelo de KLM, lo mencioné varias veces ya, directo de aquí a Ámsterdam, 15 horas. Sí, es largo. Como pasajero, para sentarse ahí, lo más largo que yo he hecho es de aquí directo a Francia, y eso ya a París son 14 horas, y 14 horas es harto. Yo, después de 4 horas ya no sé cómo ponerme en el asiento porque me duele todo. Y yo soy de esos pasajeros que se sientan y no se levantan más. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Sí? No podemos tener toda la gente caminando por el avión tampoco. O irse todo el tiempo al baño tampoco. Son cosas prácticas que hay que ver, aunque el deseo es tener un vuelo directo de punto A a punto B por todo el mundo, ¿cierto? Ir directo de Santiago a Japón, a Tokio, sería súper bueno. O directo a Seúl sería súper bueno, pero es un vuelo de 20 horas, 21 horas. ¿Cómo se hace? ¿Se puede? Técnicamente se puede, pero si es rentable, es otra cosa. Mi Center Wingbox, y aquí tengo una linda foto de un Center Wingbox para mostrar nomás. El ejemplo aquí es el 737, ¿cierto? Que hemos visto. Ese es un 767, en este caso, de LATAM viene 767, y esa es la realidad, es un 787, ¿sí? Aquí tengo también mi keel beam, lo que vimos, y como aquí pueden ver, es una viga tremenda, grande, pero aquí abajo también va a tren de aterrizaje guardado, ¿sí? Aquí conecto mis alas, entonces aquí tengo esa viga trasera, viga delantera. Entonces aquí voy a conectar mi tren de aterrizaje en algún punto, ¿sí? Se guarda aquí, se va guardando aquí. Es mi center section, entonces aquí tengo una apertura grande, no puedo traspasar nada aquí, entonces necesito mi keel beam en esta sección, y se va a conectar aquí unos frames hacia adelante también, en esta parte aquí, ¿sí? Aprox, ¿cuántos litros de combustible caen ahí? En un 737 caben, si no me equivoco, unos 5.700 litros. Harto. Y en este caso es más grande, entonces estamos hablando de 10.000, algo así. A ver si tenemos si debe estar en el libro acá. A ver, vamos a buscar. Profe, disculpen. Dime. ¿Y cómo lo hacen, por ejemplo, los aviones de reabastecimiento en vuelo? ¿Dónde llevan el combustible que...? En las mismas zonas, pero tienen cañerías que llegan a los tanques de combustible. Se conectan ahí. Hay que... 1, 2, 4, sí. Se conectan con un avión tanquera, ¿cierto? Y ahí traspasan combustible, lo reciben, y con cañería se va hacia mi ala, hacia el ala, para ahí dejarlo guardado otra vez en el estanque donde corresponde. Ok, vamos a ver la cantidad de combustible. A ver, está aquí, algo fuel system, capítulo 12. Ya vamos al capítulo 12. Estamos aquí en capítulo 18, es mucho. Aquí estamos en capítulo 14. Es 787. Power plants. Van a tener que saber todo. Bueno, no para CETAMA, pero cuando van a trabajar en LATAM. Sí. Aquí estamos en APU, es 13, me imagino. 14, 13, necesitamos ir a 12. Estamos casi ahí. APU. Aquí estamos en el
Fuel system. A ver, ¿dónde hay aquí? Ventilación. Sí, debe estar. Aquí tengo también 3 estanques, como pueden ver, el 787, left main tank, right main tank y el center tank. Y el center tank tiene de cantidad. Todo eso vamos a ver también en la parte de combustible. Del 737, y ahí vamos a ver esto un poquito más también. Aquí tenemos. Left main tank, ala. 16 o 20.000 litros, ¿sí? 20.000 litros. Mi center tank, 84.000 litros. Para tener una idea, ¿sí? El center tank en este caso, no solamente el center section que vimos, pero se pasa un poquito en el ala también. Pero mi ala en sí, mis 2 alas tengo 41.600 litros y el doble tengo en mi center tank. ¿Sí? Entonces, siempre cuando van a volar, primero el center tank y después alas. ¿Por qué? Porque el peso de combustible en ala me ayuda en la construcción, porque si no, el ala se va a subir mucho, ¿sí? Entonces, mantengo el peso en la ala para mantener el ala un poquito más hacia abajo y en el último momento, con el avión ya en total es más liviano, ahí se pueden subir un poquito más. Pero siempre primero center tank y después alas, pero como pueden ver, más que el doble en caso del 787, y vamos a ver en fuel system también del 737, que ahí también el doble en el center section, ¿sí? Entonces, ese es bastante importante. Como pueden ver, también está bien sellado aquí en los lados. Aquí pueden ver también la fila de hoyitos y conexiones donde se va a conectar la ala. Pero es solamente esta parte, así, ¿sí? Como 20 centímetros, algo así. En esta parte, en esos 20 centímetros, yo traspaso todas las fuerzas de la ala hacia el center section. Pero pueden ver aquí también, entonces, los bulkheads, los frames más gruesos aquí. Pueden ver también que aquí tengo un pressure bulkhead, está tapado, ¿cierto? Porque aquí termino parte de mi cabina de presión y aquí atrás lo mismo. ¿Sí? Aquí sigo con mi cabina bajo presión. La parte aquí entre medio no está presurizada. Aquí debajo tampoco. Entonces aquí lo que más tengo en mi ala, bueno, mis spoilers, mis leading edge flaps, etcétera, todo está conectado ahí. Y si miro la construcción del rudder, de mis estabilizadores, es más o menos lo mismo. Ahora, si lo veo, depende del avión, si tengo mis ribs en la dirección de los body buttock lines o wing buttock lines, o si lo tengo en perpendicular, en este caso, a la viga trasera, entonces están igual que los stations, ¿sí? Depende cómo lo tengo. Pero así se ve entonces más o menos la estructura física de un ala. Y cada panel o cada sección tiene su access panel, su access door, para llegar aquí, para poder inspeccionar cómo está la cosa ahí adentro, o si hay una bomba, un sello que está filtrando, para poder repararlo, ¿sí? Una persona delgada puede meterse aquí entre medio. Obviamente tengo que asegurarme que en este caso el estanque va a estar vacía, ¿sí? No puedo abrir un access panel de un estanque si todavía tengo 1000 litros de combustible aquí. Sería un errorcito chiquitito nomás. La estructura, left hand outboard, right hand outboard, tengo mis wing boxes, ¿sí? Y esos están conectados, cantilevered, o sea, están colgados así, se puede mover libremente, pero están conectados por un lado en el center wing box, ¿sí? Están construidos entonces de paneles de piel arriba y abajo, un front and rear spar, que tiene sus refuerzos también, para mantener la forma y para poner también paredes para mantener también o resistir las torsiones. Tengo mis ribs y mi center wing box es también reforzado por vigas. ¿Sí? Eso en general. Material que se puede ocupar, no necesariamente que se puede ocupar para las vigas 71-78
como pueden ver, no 70-75, pero otra alineación, 71-78. Para los stringers más flexibles, 20-24. En el center section. En mi ala misma, las vigas, también 20-24, 70-78. Los ribs, bajo presión, entonces 70-75. Y upper skin, 71-78. ¿Por qué? Porque upper skin, la piel arriba, es bajo presión, resiste más. Y la parte baja en 20-24 va bajo tensión. Entonces, si tengo ahí un remache, un hoyito para un tornillo o algo, en caso de fatiga no se va a deformar tan rápido como el otro material. ¿Sí? Entonces, aunque total se ve como el mismo, es aluminio, hay diferencias entre arriba del ala y debajo del ala. Leading edge slats, ¿cómo están construidos? Bueno, aquí, como vimos, están aquí en la punta aquí. Y esos son los leading edge flaps. Como pueden ver, esa es una bisagra, nomás que esa cosita se abre y se cierra. ¿Sí? Aquí lo tengo cerrado y aquí lo tengo abierto. Entonces, se va para abajo nomás. Y ese es un leading edge flat. Leading edge flat es algo que está guardado aquí y se mueve hacia adelante y hacia abajo, dando más curvatura. Y al dar más curvatura al ala, me da más sustentación, un CL más alto. Con los flaps extendidos también tengo mucho más curvatura aún y además en este caso, perdón, tengo más superficie alar también. L era igual a CL por la mitad B cuadrado S, ¿se acuerdan? Entonces el S y el CL en este caso compensan los dos la baja velocidad en el cuadrado, ¿sí? Para mantener suficiente sustentación en este ejemplo. El sled entonces está conectado unos rieles que se actúan con un actuator, un actuador, ¿sí? Al mover el sled hacia abajo, el actuator también tiene que irse para abajo, entonces necesito aquí una puertecita que también con una bisagrita se puede abrir mientras el sled se mueve y los rieles se mueven hacia abajo, ¿sí? El sled en total se mueve entonces de esta manera. Tengo muy poco espacio, ¿sí? Entonces el sled generalmente es formado por unos ribs que dan la forma, que están conectadas a una viga nomás. Ahí tengo también paneles de piel arriba y abajo. Y también tengo un espacio entre medio para traspasar aire caliente. Y eso lo necesito para el anti-ice, ¿sí? En caso de baja temperatura, se puede formar hielo en la punta del perfil. No lo quiero, entonces la única manera para sacarlo es, bueno, hay varias maneras de hacerlo. Hay aviones que tienen ahí una capa de goma y meten aire entre medio para que la goma se infla un poquito ahí, rompa el hielo y se va el hielo. Aviones de baja velocidad, generalmente Fokker 25, Fokker 50 tenían. Aviones jet, generalmente ahí tienen aire caliente nomás que pasan por tubos por debajo, ahí se derrite el hielo y también antes del despegue tiran un líquido especial y el avión tiene que despegar dentro de 20 minutos porque si no ese líquido ya no funciona. Y es tan preciso 20 minutos, sí, porque hay un ejemplo que el avión estuvo en una fila porque había solamente una pista en uso. El avión estuvo 22 minutos en la fila y se le tocó un turno para el despegue. Y el piloto dijo, ya da igual, 22 minutos, son 2 minutos más, vamos. Pero en esos 22 minutos se había formado hielo de nuevo y el avión estrelló porque no tenía el suficiente empuje para levantarse. El hielo es extra peso, además deforma el perfil del ala, entonces el ala tampoco está generando la cantidad de sustentación que uno espera, ¿sí? Entonces la combinación de los dos evitó en ese caso un buen despegue del avión y se estrelló. Félix está preguntando de qué son las nacelas. Las nacelas son las partes que van alrededor del motor, que cubren el motor. Esas son las nacelas. Entonces,
hecha de honeycomb material, sí son slats muy delgadas, y la aleación de aluminio 2024. Las nacelas, Félix, son las cosas que van aquí alrededor del motor. Sí, esas son las nacelas. Los slats que estamos viendo son, y leading edge flaps, son esos aquí. ¿Alguien está hablando? No sé. Leading edge flaps, entonces, la partecita que se abre con una bisagra nomás. Aquí ven la bisagra, ¿cierto? La bisagra y un actuator, un actuador que empuja la cosita hacia abajo y lo retracta también, ¿sí? Tengo la forma aquí porque una vez que está abierta y el avión ángulo grande, esa forma parte del perfil en el fondo que va desde abajo hacia arriba para mantener el flujo pegado a la superficie y aumentar ahí la sustentación del avión y no dejar que ese capa límite se pone turbulento y se desprende de la superficie, ¿sí? Es la función de los slats y los leading edge flaps. Bueno, aquí pueden ver el actuador que lo empuja hacia abajo y lo retracta y la cosita con las bisagras abre y cierra más. Es súper simple. Ese es muy delgadita, entonces ahí tengo solamente un machine casting, o sea, tengo una placa de aluminio y con una fresa voy a sacar todo el material que no necesito para al final llego a tener la forma, ¿sí? Los ribs ahí son integral en el fondo, todo el material entre medio lo saco, entonces automáticamente me quedo con esa forma. Fokker, cuando estaba todavía existía Fokker en Holanda, ahí también fabricaron los F-16 que hoy en día están volando para la FACS. Los F-16 que fueron comprados de Holanda, como saben probablemente. El director de la ACA, Osvaldo Sarabia, fue el general en ese momento que firmó el contrato con los holandeses. Entonces entretenido ahora, como es mi jefe, hablar de esas cosas que pasaron. Pero yo visité, cuando yo estaba estudiando en Holanda, yo visité ahí el área donde estaban manufacturando el F-16 y un bloque de aluminio, toda la parte central donde se conectan las alas, como el center section del F-16, no solamente una parte donde se conectan la ala, pero es toda la parte central del avión, ¿sí? Fuselaje y center section en uno, ¿sí? Toda la parte ahí se saca de un bloque de aluminio entero. Y están ahí un bloque de, creo que era 4 por 4 metros, algo así, y 4 metros de altura. Sacaron material con fresas, y porque sacarlo de un bloque de material, la fuerza es mucho más grande, ¿sí? Entonces, creo que cada bloque estaba 48, 78, 72 horas en fresas, sacando material, y al final el bloque de 4 por 4 por 3 metros, sacaron 95% del material, ¿sí? Quedó solamente 5% del bloque original, pero con una fuerza muy grande, ¿sí? Entonces, hacer una fresa, obviamente de libre, de seis ejes, una banca de fresa de 6 ejes, deja una estructura muy fuerte, muy resistente, ¿sí? Pero muy caro, obviamente. Si tengo un bloque, tengo que comprar un bloque y voy a botar al final 95% del material porque lo voy a sacar con una fresa. Es muy caro, pero un F-16 es caro. Pero aquí entonces aplica más o menos lo mismo, una lámina de aluminio, con una fresa saco todo el material que no necesito y queda el leading edge flap, ¿sí? En este caso usan aleación A356, ¿sí? Para dejar la forma ahí mismo. Los flaps, ¿cómo están hechos los flaps? Bueno, ahí depende qué tipo de flaps tengo, ¿sí? En el caso del 737 eran flaps de 3 segmentos. Esos se abren mecánicamente con un actuador en el momento que el piloto dice ya bajar flaps en ciertos ángulos, ¿cierto? Cada flap tiene 2 rieles por los cuales baja, ¿sí? Y además tiene actuadores que lo empujan hacia abajo o lo retractan en el momento de que sea necesario.
Esos flap tracks están debajo del ala. ¿Sí? Si uno mira un avión, tiene siempre esa cosa fea en el fondo debajo del ala, ¿cierto? Si busco ahora aquí algo. Si busco aquí, tengo una foto, si tomo esa foto aquí, esas cosas aquí abajo, esas puntas que siempre se ve como debajo del ala, oye, qué feo, ¿por qué no lo sacan y dejan el ala como funcionando normal? No es necesario, ¿sí? Porque ahí es necesario, porque necesito cubrir mis flap tracks en ese punto. Bien. Entonces, espérame un segundo. Ya, aquí estamos de vuelta. Alguien en la puerta tenía que contestar, era el conserje. Entonces tenemos, en este caso, tenemos 3 etapas, 3 segmentos del flap, ¿cierto? ¿Qué dije en el chat? El profesor fue, no sé, sí, es rápido. No era rápido, no. El conserje tiene una gotera que tiene en el apartamento debajo de nosotros, así que hay que ver qué pasa. No, rápido no va a llegar y yo voy a cenar recién o a almorzar recién a las 5:30 de la tarde porque clase con ustedes y después tengo otra clase, así que es la vida de un profe. Creo que todos estamos así, profe. Me imagino, bueno, ustedes quizás comieron antes, yo al menos no. Cada flap entonces, 2 flap carriages, esos rieles que bajan los flaps, ahí están, ¿sí? Debajo de mi ala. Al final, eso se mueve hacia abajo con un actuador y al momento de desplegarse, se va poquito a poquito hacia abajo. Y también se forman esas ranuras entre medio para dejar pasar el aire y reenergiza de esa manera también la capa límite que vimos en aerodinámica para mantener el flujo pegado todavía a esa superficie para entonces mantener sustentación aquí y no que se desprende y genera una turbulencia muy grande. En este caso entonces 737 tengo un foreflap, un midflap y un aftflap.
que en este caso están hechas de honeycomb material, sobre todo el aft flap chiquitito, o el fore flap, perdón, chiquitito, y 2024 de aluminio. Otra vez para certamen, por favor, no memorizan tipo de material, solamente es conocimiento general, ¿sí? El mid flap es el más grande, tiene en este caso ribs, también costillas, igual que mi ala. Ese tiene 3 vigas, chiquititas, pero tiene 3 vigas. También honeycomb material en el trailing edge y piel, ¿sí? La parte trasera del mid flap es chiquitito, es poquito también, entonces ahí tengo honeycomb material. Inboard, outboard, más hacia afuera, tengo solamente 2 vigas, entonces el inboard flap, 3 vigas, más hacia afuera, tengo 2 vigas, un trailing edge beam, y también aquí honeycomb material, ¿sí? Fore flap, en este caso tengo un monospar, tengo una viga nomás, y en esa viga tengo algunas cosas que me dan forma, unos ribs que me dan forma, y honeycomb material que está conectado a esa viga, y la viga me da la fuerza al menos para mantenerlo en su posición. Y mi aft flap, también un monospar, una viga nomás chiquitita, también con honeycomb material y piel, ¿sí? Es así, de esta manera, como pueden ver, mi fore flap, entonces tengo clad aluminio que se oxida rápido igual, ¿sí? Sobre material de honeycomb. En el medio tengo mi mid flap, que tengo aquí, material que están también hecha por una fresa, cubierto con piel, y atrás tengo mi aft flap también, honeycomb material con una viga, ¿sí? Aquí puede ser que se hace, no siempre está hecho así, pero en el caso, el ejemplo del 737 está hecho así. Sí, y si se arma eso, aquí tengo entonces mis ribs, la piel que pongo encima, y tengo el resto, como ya vimos. Y así se arma el conjunto de los 3, y todo cerrado, está guardado así detrás de mi rear spar de mi ala, ¿sí? Los ailerones, mismo historia en el fondo, son mis controles de vuelo. Uno en cada ala, está ahí conectado con una bisagra. Tiene un trim tab para mantener mi ailerón en cierta posición si es necesario, ¿sí? 2024 honeycomb material. El trim tab vimos en aerodinámica, no lo voy a explicar de nuevo acá. Pero es la parte aquí para mantener el ailerón en cierta posición según la posición del trim tab. Aquí pueden ver 2024 T3, el tratamiento de calor que se hizo. Aquí T4 también. Entonces tengo distintos materiales en distintos puntos de mi mismo ailerón, como pueden ver aquí, ¿sí? Aquí tengo otro material 5052 con un tratamiento H34. No me preguntan cuál es el tratamiento H34, no tengo idea, pero es un cierto tratamiento del material que tengo ahí. Los spoilers están hechos de 70-75, ¿cierto? Necesitan resistir alta fuerza en vuelo para frenar el avión, y en tierra también para frenar el avión. Outboard spoilers están conectados con una bisagra al rear spar, la viga trasera. Y el inboard spoiler, en este caso, está también en rear spar y el landing gear support beam, esa tercera viga que tenemos ahí, ¿sí? Ahí también puede estar conectada. Entonces aquí mi viga trasera sigue su camino recto aquí, y esa es mi tercera viga del tren de aterrizaje. Aquí están conectados estos, y los otros dos están conectados a la viga trasera, como vimos recién, ¿sí? También material súper delgada, machined, y estamos ahí. Aquí vamos con las nacelas. Félix,
ojo, nacelas entonces es la parte aquí abajo, ¿cierto? Vamos en lámina 75 de los 102. En 52, nacelas y pylons o los struts es la estructura para colgar el motor debajo de mi ala. Entonces estamos hablando de la parte azul aquí, no el motor. ¿Sí? El motor mismo está adentro de los nacelas, de las nacelas. Si quieren saber más, hay que ver en Power Plant, porque las nacelas son parte de Power Plant. Ahí pueden ver el fan cowl o nacela, en inglés fan cowl. Pueden verlo ahí. Pero en general, el pylon o el strut o la parte de la estructura donde se cuelga el motor tiene 4 funciones. Uno es que obviamente tiene ahí el peso del motor, ¿cierto? Ahí cuelgo el motor. También es una ruta, una manera de traspasar todos la tubería, líneas de combustión, de combustible, perdón. Todo lo que necesito alimentar a mi motor, lo traspaso también por ese pylon, ese strut, lo tiro hacia abajo, allá. ¿Sí? Entonces, me da soporte ahí y también una ruta para llegar a mi motor. Y además, es una caja de torsión, ¿sí? Porque lo mencioné, creo, el lunes, el momento que yo no lo mencioné con los ingenieros. El momento que yo pongo motores, esos motores se van a girar más rápido. Y como la tercera ley de Newton, si gira a la derecha, el avión se quiere ir a la izquierda, ¿sí? Porque la regla son motores más a la derecha, el avión se quiere girar a la izquierda. Esos motores entonces generan una torsión tremenda hacia el avión. Y esa torsión lo traspaso con ese strut, ese pylon que está aquí entre el motor mismo y donde está conectado a mi ala. ¿Sí? Eso es de igual manera construido que el resto de mi ala. También tiene un torsion box, tiene una viga, otra viga, piel entre medio, y con ese torsion box o strut, en este caso, ¿cómo se llama también? Prohíbo la deformación de mis motores o la estructura que está conectada entre mis motores y mi ala. Sí, es una parte muy importante también. El motor está colgado con 3 o 4 tornillos nomás. Es un tornillo grande, pero en el año 92, si no me equivoco, ya casi 40 años, 30 años, ya va rápido el tiempo. En Ámsterdam se cayó un 747 de El Al sobre la ciudad, en alguna parte de la ciudad. El avión, un carguero, despegó y saliendo en un turno se cayó uno de los 2 motores de repente y chocó con el otro motor y un par de minutos después el otro motor también se cayó. Los pilotos no tenían ni idea de lo que estaba pasando, solamente una alarma que había un incendio en los motores. Intentaron devolver a la pista en Ámsterdam y justo intentando estabilizar el avión en el último giro para alinearse con la pista, estaban a 2 kilómetros de la pista, algo así. En el último intento de ajustar el flight path, la ruta del avión, el avión entró en un stall, básicamente, y se cayó sobre un edificio de 11 pisos. Murió poca gente, gracias a Dios, como 45 personas. Raro, era a las 6 de la tarde, una hora que en Holanda toda la gente está cenando. Pero justo en ese momento había muy poca gente en el edificio abajo. Pero ese avión se cayó y al investigar, porque siempre se hacen investigaciones, ¿cierto? Para saber por qué, encontraron por qué. Si miran, el avión tiene como, si tengo aquí la viga, tiene como aquí y aquí la otra viga. El motor está conectado con las 2 vigas, aquí atrás y aquí adelante con 2
cosas, ¿sí? Y aquí abajo tengo mi motor así atrás, ¿sí? Aquí desde arriba, está fea el dibujo, pero ya, me entienden. De aquí adelante tengo una conexión que va uno para allá y otro va con un fierro para allá y de aquí atrás se va al medio acá. Y con estos 1, 2, 3 partes lo cuelgo. Bueno, aquí tengo, obviamente tengo como así una forma y aquí tengo otra forma así de vuelta. Y entre los dos aquí hay un tornillo grande. Lo voy a dibujar en rojo. Hay un tornillo súper grande. Aquí y aquí. Que se conecta, se pone ahí y normalmente no se suelta, salvo si es necesario. Y eso se cubre, en total se cubre con un cilindro aquí entre medio que se llama un fuse pin. ¿Sí? Un fuse pin. ¿Sí? Y ese fuse pin fue la causa del accidente ahí con el 747. Porque durante los años de servicio, muchos años de servicio, aquí se formó, ¿no? Así. Aquí se formó una grieta y esa grieta creció y al final se marcó el total. En verde, ¿sí? Aquí entonces se formó y ese fuse pin se fue, se quebró. Entonces, donde normalmente el motor está colgado dentro de ese fuse pin, el fuse pin se fue y el motor se fue un poquito para abajo. Se quedó colgado. Si miro ese en detalle, tengo como así. Y un hoyo entre medio. Y aquí estaba colgado el motor. En vez de tener el fuse pin aquí, ese se fue y el eje, el tornillo que estaba aquí, entre medio, se fue un poquito abajo y se puso aquí. ¿Sí? Obviamente, ese es una parte muy importante. Si tengo motores, fricción, movimiento, la torsión de los motores, todas las fuerzas pasan por aquí. Entonces, esta parte aquí, después de unas horas o X horas de vuelo, se fue también. Entonces, toda la parte de aquí, en los dos lados, se dio y el motor se fue para abajo. La parte aquí atrás no fue suficiente para tener todo el peso del motor. También se dio y el motor entero se fue para abajo. ¿Profe? Déjame terminar una cosa. El avión estaba justo en turno, entonces no se fue solamente abajo, se fue al lado y chocó con el otro motor que estaba aquí al lado y rompió lo mismo. Cuéntame. ¿Eso quiere decir que el motor, o sea, el avión estuvo volando harto tiempo con este problema? Estuvo volando harto tiempo con el problema, exactamente. Que no sabían en Boeing, porque no era algo que tenían que tener en cuenta en el mantenimiento. El motor estaba ahí, la construcción era así. Hasta que ocurrió el accidente. Y encontraron algo raro, porque había justo un spotter, no potters, pero un spotter, en el aeropuerto que sacó una foto del avión justo antes de su vuelo. Y si uno mira la foto, se ve como ese motor, el motor, aquí tengo el fuselaje del avión, entonces el inboard engine estaba como un poquito hacia abajo. Se ve que el motor está un poquito hacia abajo. Y dije, qué raro. Y empezaron a investigar, bueno, en todos los escombros que quedaban detrás del accidente, porque el avión se evaporó casi en el incendio, etc. Pero igual recuperaron el motor. El motor se cayó en un lago cerca de Ámsterdam. Y sacaron los dos motores. ¿Sí? Bueno, ese estaba chocado y todo, pero ese encontraron y encontraron también la parte aquí. Y encontraron ese fuse pin que estaba dañado. Y dije, oye, qué raro, no debería estar dañado. Informaron a Boeing. Boeing dijo, no puede ser, porque no es una cosa que hay que revisar. Está ahí, una buena construcción, pero déjanos ver. Y consultaron otros operadores del 747 que tenían más o menos la misma cantidad de horas de vuelo. Y en 5 aviones más encontraron un fuse pin con grietas.
Entonces había 5 aviones más en ese momento a punto de perder un motor. Lo que significaba que esos aviones de inmediato no pudieron seguir volando. Significaba que Boeing al tiro empezó a trabajar en otro diseño del fuel spin aquí, que significaba que todos los aviones de antes de ese momento tenían que tener un chequeo regular del fuel spin para ver si estaba dañado o no. Y en los aviones Effectivity, ¿se acuerdan? Después de ese momento cambiaron el diseño y no debería ocurrir ahora, pero obviamente ahora saben que es un punto crítico, pueden ocurrir accidentes, entonces tenemos que tener ojo con eso. Sí, es algo que ocurre gracias a un accidente, lamentablemente. Pero el motor, entonces, aquí tengo ese strut donde está colgado el motor, en 3 o 4 puntos nomás, todas las fuerzas del motor, todo el empuje, en el fondo en 3, aquí tengo 2 tornillos, y aquí tengo uno grande, en el fondo en 3 tornillos tengo todo el traspaso de todas las fuerzas de mi motor a la estructura de mi ala. Entonces es, al pensarlo, súper poquito. ¿Sí? Entonces aquí tengo ese traspaso en mi pylon o strut o como lo quieren llamar. Adentro tengo entonces ese mini ala, si quieren, tengo ese torsion box que tengo aquí, ¿sí? Ese caja de torsión que está aquí entre medio. Aquí tengo el punto que está conectado al motor, donde se cuelga el motor, y ese aquí arriba entonces está conectado con el fuse pin, lo que mencioné recién. Sí, aquí arriba se cayó y no aquí abajo. Aquí adentro tengo un firewall, una protección contra incendio, porque si el motor se enciende, no quiero que ese fuego pueda salir para arriba, donde tengo mi ala con combustible, obviamente, ¿cierto? También tengo la tubería, lo que dije que va aquí hacia abajo, para proteger esa forma de fierro grande que tengo aquí. Tengo ese fairing. Un fairing es solamente una forma aerodinámica que tapa en el fondo la estructura aquí abajo. Tengo todo eso en mi nacelle strut assembly. ¿Sí? La nacella es esta parte, el strut es esta parte, o pylon. ¿Sí? Un fairing es una forma aerodinámica nomás para taparlo. No tiene ninguna otra función que dar una forma más aerodinámica para bajar la resistencia del flujo de aire que pasa por encima. Aquí lo ven más en detalle. Tengo entonces aquí 1, 2, 3 puntos donde colgarlo. ¿Sí? Aquí entre medio entonces es el fuse pin, lo que dibujé recién. Y eso se dio. Entonces esa parte se fue. Ahí se fue todo el motor. Eso no resistió suficiente y el motor se fue por completo. ¿Sí? Entonces solamente en esos puntos tengo la conexión de mi motor. ¿Sí? Pero el total es una caja, igual como pueden ver con una parte de mi ala, que tiene viga y aquí piel con sus stringers, con su reforzamiento adentro. ¿Sí? Pero es, en el fondo, la misma manera de construirlo. Y aquí las conexiones al ala, como dije. Entonces, en esas conexiones traspaso todas las fuerzas de torsión, todas las fuerzas de empuje a mi viga delantera y mi viga trasera del ala. Y de ahí, de mi ala, lo traspaso al fuselaje, la parte más grande, estructura más grande de mi avión. ¿Profe? Sí. Una pregunta. ¿Esa estructura la hacen los fabricantes del motor o el fabricante del avión, que sería siendo Boeing o Airbus, o lo hace simplemente General Electric o Rolls-Royce? La nacella y todo hace generalmente el fabricante de los motores. El fabricante del avión va a definir cómo conectarlo. No me atrevo a decir que si el strut va con el motor o con el avión. Yo creo que va con el avión, pero no estoy seguro, así que no te puedo decir. Pero uno de los dos. Fácil, pero uno de los dos. Pero los motores y las celas en general son sí del fabricante del motor. El strut, el pylon, no me atrevo, de verdad no me atrevo a decir. ¿Alguien dice algo en el chat?
Presente Francisco. Entraste tarde, pero te voy a poner aquí igual, como presente, porque soy buena onda. Bien, llegamos a la lámina, ¿cuánto? 82, déjame meter este. Profe, Dime. soy Tomás Donoso. ¿Me podría poner presente igual que llegué un poquito tarde? Llegan a la hora, llegan a la hora. Discúlpeme, profe, discúlpeme. Nunca más. ¿Cómo se aprovechan? ¿Cómo se aprovechan? Están comiendo, Nunca más, nunca más. están comiendo nomás y nosotros estamos cagados de hambre y estamos aquí, pues, estamos en clase. No, si es la última vez. Hasta la próxima. Después la Nunca última más, clase. profesor. Profe, la última clase. Hasta la próxima. No, aquí entonces, para verlo nomás la estructura, sí, tengo mi torque box aquí, mi pylon, y aquí tengo un Frankel support beam donde cuelgo, donde conecto mis nacelas, sí, están aquí en esa estructura, aparte lo pueden ver aquí arriba, aquí es el strut, ya conectado al strut tengo ese como una rejilla, donde conecto nomás unas bisagras, mis fan cowling, unas puertas grandes, no son, bueno, son pesados, pero tampoco tan pesados. Una persona lo puede abrir, o entre dos al menos es más seguro, y además tiene muchas veces una bombita a mano que se puede abrir hidráulicamente. Pero pesan, ¿cuánto será? Como 50, 60, 70 kilos para abrirlo. ¿Sí? Entonces, igual pesado, pero se podría en caso que sea necesario. Pero tengan mucho cuidado si meten los dedos entre medio y se va, se cortan los dedos, te lo aseguro. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado. Se cierran aquí abajo, se conectan por un hinge y se cierran bien ahí. Sí, pero están conectados, colgados aquí arriba. Entonces aquí los fairings, los tapaduras, si quieren, que me cubren toda la estructura que tengo aquí para colgar el motor a mi lado. ¿Sí? No tienen otra función que dar una forma aerodinámica que el flujo pasa lo más rápido, lo más suave posible. Y con esto vamos a llegar aquí nomás porque ya está mal ahora. Muchas gracias por la atención y nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao, profe. Que esté bien. Gracias. Profe, que esté bien. Profe, ¿cómo se llama la presentación en el aula? Para buscarla ahí. Structures. Es la 4. Sí. Ya vale. Está en unidad 2. Vale, profe, muchas gracias. Ok. Chao, profe, que esté bien. Chao. Almuerce bien, Chao, profe. chao, profe. Profe, cuídese que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Igual, chao.